Estimados aprendices, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico correspondiente al área transversal Ética y Cultura de Paz. De nuestro tecnólogo en animación digital. Mi nombre es Nelson Chávez Forero y es un gusto acompañarlos en esta sesión sincrónica. Como no hay ningún aprendiz conectado, voy a proseguir dando la agenda del día, que es saludo de indicaciones, una pequeña introducción a lo que es la ética y la cultura de paz, la presentación del tema ser agente de cambio, y luego presentaré la evidencia, mapa mental, hito del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años. Si se llegara a conectar algún aprendiz, al final abriría un espacio para aclarar dudas e inquietudes. Vamos con el contenido. Esta evidencia va del 6 de octubre al 13 de octubre. Con esta evidencia se completa para aprobar el resultado de aprendizaje, contribuir con el fortalecimiento de la cultura de paz a partir de la dignidad humana y de estrategias para la formación y la transformación de los conflictos. ¿De acuerdo? Entonces, con esta evidencia no se aprueba el RAP. Es necesario otra que abre pronto, que es documento colaborativo. Entonces, documento colaborativo y mapa mental de hitos del conflicto armado en Colombia. Estas dos evidencias permiten aprobar este resultado de aprendizaje. Así que si usted aprueba esta evidencia, no se desespere porque no tiene calificado el resultado de aprendizaje en Sofía Plus, porque requiere las dos evidencias. La competencia que estamos desarrollando es interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz. Ser agente de cambio. Siempre me gusta iniciar presentando algunos videos. Estos videos son claves para que ustedes tengan una mejor visión del tema, así que iniciaré presentándole dos videos muy cortos. Vamos con el primero.
es la historia del conflicto en Colombia en 3 minutos. En 1946, el Partido Conservador llegó al poder cuando Mariano... Bueno, este video que vimos, corto, muy interesante, muestra la realidad de cómo los grandes tienen conflictos y en sus conflictos involucran a los pequeños. No ceden, no encuentran un punto de acuerdo y finalmente pierden. Y vimos cómo los pequeños tenían la oportunidad o la posibilidad de replicar los mismos errores, pero alguien tiene que agachar la cabeza, alguien tiene que ceder para que los proyectos sigan adelante. Estamos hablando de la construcción de una cultura de paz. La cultura de paz es una construcción que requiere mucho esfuerzo, dado que nuestra sociedad en su génesis ha tenido mucha violencia, mucha agresión, muchas injusticias, requiere un trabajo de todos. Vamos a entrar puntualmente a lo que ha sido el conflicto en Colombia. Vamos a ver el segundo video que les comenté. Esta es la historia del conflicto en Colombia en 3 minutos. En 1946, el Partido Conservador llegó al poder cuando Mariano Ospina ganó las elecciones. Al querer evitar la violencia, le repartió puestos a sus opositores, pero al no lograrlo en todas las regiones, las disputas aumentaron. Poco a poco los abusos de poder y la compra de armas por parte de los liberales empezaron a anticipar un enfrentamiento. La violencia estalló en 1948 con el asesinato de Gaitán. Sus seguidores provocaron disturbios en todo el país. En Bogotá desde emisoras vociferaban: "Vamos a hacer la revolución", pero no hubo revolución, solo violencia. Los pueblos se convirtieron en tumbas. Se formaron guerrillas liberales y ejércitos conservadores que por igual desplazaban a las familias de sus tierras. Los enfrentamientos habían acabado la vida de más de 300.000 personas cuando el general Rojas dio su golpe de estado en 1953. Rojas decretó una amnistía general y la mayoría entregó las armas. A medida que se convirtió en un líder carismático, empezó a distanciarse de los partidos tradicionales. Así que desde los periódicos, la oposición liberal y conservadora se hizo férrea. La solución de Rojas fue cerrarlos. Su medida no frenó las críticas. Las protestas, el bajo precio del café, la oposición de los partidos y los industriales llevaron a la dictadura a su final. Pero, ¿cómo gobernar el país sin enfrentarse por el control de la burocracia? El Frente Nacional fue la respuesta. Los partidos tradicionales se repartieron los puestos y alternaron la presidencia durante 16 años. Y aunque la violencia bipartidista disminuyó, no terminaron los conflictos. Entre 1964 y 1974 se formaron las guerrillas de las FARC, el ELN y el M-19. Luchaban influidos por el socialismo contra la injusticia, la exclusión política y por el dominio de las tierras. En un principio, las guerrillas no tenían capacidad militar, pero todo cambió cuando la coca permitió financiar temibles ejércitos que intimidaban a ricos y pobres. El que pudiera pagar una vacuna era obligado a financiar la revolución. Cuando Betancur inició las negociaciones con las guerrillas en 1982 mientras hablaban de paz, las FARC ampliaban sus frentes con extorsiones y coca, y los paramilitares apoyados por mafiosos y militares asesinaban a políticos de izquierda. Entonces el gobierno inició una guerra contra la pólvora del conflicto, el narcotráfico. La respuesta del cartel de Medellín fue amedrentar a la población con bombas, asesinatos y secuestros, y así las décadas de los 80 y 90 estuvieron marcadas por el terror. La situación empezó a cambiar cuando el Estado ganó terreno gracias al Plan Colombia y una intención decidida de recuperar el terreno perdido. Los paramilitares se desmovilizaron y tras los duros golpes que recibieron las FARC, empezaron los diálogos de paz. Solo el tiempo dirá si los colombianos lograremos algún día perdonarnos. Un mensaje de Semana Educación, creado por Chiraf. Sí. Bueno, la paz, una cultura de paz. En esta imagen se ve una palomita construida con muchas personas, niños, jóvenes, adultos. Es un simbolismo de que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena para la construcción de una cultura de paz. Ideas que desde muy pequeños tenemos en la mente, como que es normal que un adulto le pegue o lastime a su hijo, sabiendo que lo ama,
Como que es normal que un vecino hable mal de su vecino sabiendo que siempre van a vivir juntos, que un padre se olvide de su hijo y lo abandone, o que un hermano atente contra su hermano porque tiene un pensamiento ideológico diferente. Entre todos podemos construir la paz. La paz se puede construir desde diferentes ámbitos. Igualdad de género, la construcción de democracia, la unidad organizada de comunidades, la equidad de género. Bueno, son muchos los frentes, pero me gusta mucho lo que dijo Mahatma Gandhi. No hay un camino para la paz. La paz es el camino. Cada uno de nosotros debe construir desde su interior una mentalidad de paz, de querer hacer las cosas de una forma diferente. Para ello es necesario de dotarnos de valores, actitudes, comportamientos que rechazan la violencia y que previenen los conflictos. ¿Sí? Cada uno de nosotros tiene que abordar los conflictos intentando una solución desde el ámbito ganar-ganar. Todos podemos ganar, no tiene que ganar una sola persona. De allí lo interesante de la negociación, de los procesos de paz y de el acuerdo entre naciones y entre personas. Cuando pensamos en las naciones, por todas partes hay guerra, por todas partes hay conflictos, pero Naciones Unidas está buscando, está intentando encontrar, solucionar los conflictos. No es algo tan simple, pero es algo muy interesante. Por eso hay unos objetivos propuestos por la ONU. Se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos tienen que ver con mejorar la educación, con hacer ciudades sostenibles, que las personas consuman y produzcan de una forma sostenible, que las sociedades sean organizadas, donde haya empleo para todos y que sean pacíficas, donde hay igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de género, y donde la gente no aguante hambre. Construir una sociedad en paz requiere de muchos elementos. Aquí les quiero mostrar en esta ilustración cómo alguien toma las armas y una persona tiene que desplazarse. Cómo en realidad biodiversidad, riqueza cultural, recursos naturales y aún recursos físicos, recursos económicos, se pierden por el conflicto. Nadie gana en un conflicto. Si vemos esta imagen ilustra un grupo de guerrilleros que están armados hasta los dientes, tienen armas de grueso calibre y se sienten muy seguros. Pero lo más probable es que estos personajes ya no existen, porque la guerra arrebata la vida a jóvenes, la guerra no respeta si alguien tiene un arma grande o una arma pequeña, sino que es insaciable, es como una maldad líquida que cada uno quiere hacer lo que le parece sin importar que lastime a otros. Entonces, en nuestro país, por ese conflicto armado de más de 50 años, muchas personas han sufrido. Aquí les estoy mostrando una imagen del diario El País, donde en un pueblo se está haciendo un entierro colectivo. Miles de personas llorando a sus familias. A lo largo de este río de personas, de este río humano, se pueden contar unos 30 ataúdes. Allí tal vez iba un profesor del SENA, allí tal vez iba un aprendiz del SENA, tal vez un líder comunitario, un carpintero, tal vez un sacerdote de una iglesia católica, tal vez un pastor de una iglesia cristiana, tal vez una modista, hijitos, madres. En realidad, en el conflicto armado en Colombia, muchas personas han sufrido. Si analizamos la realidad de Colombia hoy, no es algo fortuito, no es que los colombianos por sí queramos violencia o queramos la guerra, sino que hay heridas profundas que no han sanado bien. Por eso hay personas que tienen un alto grado de estrés, por eso hay mucha depresión, por eso hay mucha violencia. Si vemos la realidad de nuestro país como miles de personas que han sufrido, miles de personas que han perdido a un familiar querido,
tal vez podemos intentar construir de otra forma, no desde la crítica, no desde el menosprecio, sino desde la empatía, entendiendo que es muy triste perder a un familiar, es muy triste perder a los que queremos. Aquí, la propuesta que hace nuestro material de formación ahí en plataforma, con el gran material, el gran tema que se llama Ser Agente de Cambio, es que cada uno de nosotros nos pongamos la camiseta. Es decir, yo quiero ser un agente de cambio, yo quiero participar, aportar positivamente en la construcción de una sociedad distinta, una sociedad pacífica, una sociedad inclusiva, una sociedad que respeta a los que piensan diferente a nosotros, que respeta a los que tienen ideas y culturas diferentes a las nuestras. Yo les quiero citar un ejemplo. Hace unos años tuve un regalo maravilloso que fue ir a conocer Leticia, Amazonas, el extremo sur de Colombia. Allí hay confluyen 3 naciones: Perú, Brasil y Colombia. Pero lo que más me gustó es que se llama la fraternidad de naciones. Allí todos son hermanos. Nunca había experimentado una frontera tan bonita, tan armoniosa. Una frontera donde se puede pagar con pesos, se puede pagar con soles, se puede pagar con reales. Igual se valora que alguien hable español, se valora que alguien hable portugués. ¡Qué frontera tan bonita! Nunca me imaginé que 3 naciones podrían interactuar de una forma tan armónica. Eso sucede aquí cerca de nosotros, en el Amazonas, porque ellos entienden que los seres humanos somos hermanos. Ellos comprenden que todos tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Bueno, un poquito se ha visto alterado este equilibrio con el tema de político que ha habido en las últimas semanas, pero creemos que entre todos podemos ser agentes de cambio. No permitir que se nos arrebate lo más bonito que tenemos, que es la paz. Y aquí les quiero mostrar unas cifras sobre lo que ha sido el conflicto armado en Colombia. En un poco más de 50 años, 7.1 millones de desaparecidos, más de 10.200 torturados, más de 16.000 menores incluidos allí en el conflicto, reclutamiento forzoso, más de 340.000 exiliados, 8 millones de víctimas, 900.000 asesinados, más de 34.000 secuestros, desplazados en todas las ciudades y muchísimos líderes sindicales asesinados. Son cifras. Lo que vive Colombia no es gratis. Son años, son décadas de agresiones, de violencia. Entonces, ¿qué queremos hacer aquí desde el SENA? Primero, visibilizar. Hay un dicho que dice: el que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Y yo creo que nosotros tenemos que tener memoria histórica. Hombres que han muerto, familias que han sido disociadas, cultura que ha sido pisoteada. Nosotros no podemos dejar de lado una página. Nunca ha sucedido, sí. En Colombia han habido más de 50 años de conflicto. Muchas personas han sufrido y muchas han intentado hacer algo, pero no siempre se puede hacer lo que uno intenta hacer. Entonces, allí está el material de información. Recuerde el gran título: Ser Agente de Cambio. Luego tienen allí Historia de Colombia en los últimos 50 años, la violencia, el contexto social, el contexto político, los acuerdos que se han llevado a cabo en Colombia, los fundamentos de esos acuerdos, la importancia de la cultura de paz, qué importante que es la resolución de los conflictos y la negociación, y qué bonito que es entender lo que es una cultura de paz. No la tenemos, por eso es necesario luchar por contextualizarlo primero. Ser agente de cambio es la gran invitación para todos ustedes. Nosotros,
como sus instructores, tenemos que inculcarles, tenemos que mostrarles un camino. No solamente con teoría, también con acciones, respetándolos, interesándonos por ustedes, apoyándolos cuando más lo necesitan. Claro que sí. Desde el SENA se construye paz. ¿Para qué? Para que ustedes se saquen un poquitico de eso y se lo lleven a su comunidad, a su familia. Entonces, ese material de formación es muy bonito, muy bien explicado, con textos, con videos, y son de allí, de esos documentos, de esos videos, de esos organigramas, allí están los insumos para que ustedes puedan desarrollar su mapa mental Hitos del Conflicto Armado en Colombia. Esta evidencia, recuerden que no es hacer un párrafo, no es hacer un video, es hacer un mapa mental. Allí en el anexo, ahí la flechita está mostrando el anexo y está mostrando el instrumento de evaluación. Allí se le explica cómo hacer, cómo elaborar un mapa mental. No inventen lo que ya está inventado. No hagan lo que se les viene a la mente. Hagan lo que se les indica. Les recuerdo que nosotros aquí en el SENA formamos para el trabajo. Y un jefe y un cliente van a solicitar exactitud en los productos. Exactitud en lo que solicitan ellos, así 100% cumplir. Entonces su entrenamiento como aprendices es cumplirle al instructor con lo que solicita. Por eso hay una guía de aprendizaje donde se dan todas las pautas de cómo desarrollar sus tareas, de cómo desarrollar sus evidencias, incluso en qué lugar o en qué enlace se presentan. Bueno, si usted sigue las indicaciones, va a probar sin ningún problema sus evidencias. Aquí les estoy mostrando parte del instrumento de evaluación. Recuerde que lo que buscamos es que ustedes reconozcan esos hitos, ¿sí?, de violencia, que ustedes modifiquen actitudes y comportamientos y que ustedes construyan paz, construyan una cultura diferente. Entonces, guía para elaborar el mapa mental hitos. ¿Listo? Entonces, ahí está paso a paso explicado, según el autor de el 2017, un mapa mental es una estrategia para el aprendizaje. ¿Sí? ¿Qué debe tener? Un contenido central, unas palabras clave. Debe tener unas ramas o bifurcaciones, dibujos o imágenes. Debe tener nubes, puede tener un enlace, las referencias. Hagan algo bonito que lo represente a ustedes. ¿Qué deben hacer para elaborar ese mapa mental? ¿Listo? Definir. Es muy importante. Definir el contenido central, identificar por qué van a incluir en su mapa, tener una jerarquía de las ideas, unir y asociar, ampliar hacia afuera, es decir, que den una amplitud de temas y que no nos cierren, sino que nos dejen como el antojo de seguir aprendiendo más, y un buen diseño, ¿listo? Ahí les sugerimos unas herramientas. Este mapa no se puede entregar a mano, debe emplear una herramienta adecuada para diseñarlo, para presentarlo, y con ello verdaderamente ejercitan sus habilidades como animadores. Aquí hay un ejemplo, el más simple, el más feito de todos los mapas mentales, con unas imágenes, con colores, con líneas, con una nube, una burbujita. Háganlo. Aquí lo único malo de este mapa mental es que los textos están muy pequeños, pero es un ejemplo. Ustedes lo pueden hacer mucho mejor porque tienen muchas herramientas para hacerlo. Entonces, yo estoy muy agradecido por su atención. Recuerden que allí están los canales de comunicación oficiales, el foro de dudas e inquietudes, el chat, está mi correo electrónico. Frente a cualquier duda, inquietud, dificultad, estaré atento a colaborarles. Deseamos que ustedes sean felices, que ustedes se reconcilien con su familia, que ustedes hagan las cosas bien, que luchen por sus sueños. ¿Para qué? Para lograr